como está pasando con el otro grupo, que me han tomado mucho las cosas a la ligera. Y como yo lo dije en un principio, este, yo considero que estamos tratando entre adultos y no hay que estarnos persiguiendo y tiene que tener cada quien su responsabilidad como adulto, como alumno y yo como profesor. Se los digo por el otro grupo, después voy a hablar con ellos el lunes porque eso está pasando. Entonces me están tomando las clases como que muy a la ligera. Y tanto así que hay ausencias de la clase y después no cargan el teléfono y quieren que uno resuelva todo eso. Entonces, esa no es la idea. La idea es que cada quien tiene que tener preparado, igual sucedía con un correo que supuestamente no funcionaba, total que no tenía entonces la forma de comunicarme con ellos. Pero lo que les quiero decir es que, como ya voy a hablar, bueno, espero que con ustedes no sea, vamos a ver cómo va en relación a lo de la asistencia, porque me llamó hoy la atención de que hay 3 personas que no están y eso influye. Acuérdense que existe un porcentaje de que si hay una inasistencia de ese porcentaje, creo que es el 20%, pues la materia no se puede aprobar. Bueno, era solamente para mencionarles eso, muchachas. Creo que, disculpa, yo creo que por lo menos la amiga Indira es probable que se conecte porque ella, a lo mejor por cuestión de trabajo, todavía no está dispuesta. Marielis, tenía entendido que hay una situación de luz donde ella está, que hay una probabilidad que se está viendo casi todas las tardes. Eso ella me lo hizo saber también temprano, después que a mí me llegó la luz. Y Claudia, tengo entendido que ella también tiene situaciones ya personales y ella, bueno, no sé si realmente va a continuar en los cursos, sí, porque son Oye, pero varias. Llegó Indira, llegó Indira. Ya llegó Indira, ¿sabes? Indira, ya estamos hablando, Indira. No de No, pero claro, fíjense, es diferente. Sí, por eso pregunté hace rato, pero no habías dicho nada, Milagro. No, porque bueno, estaba esperando que usted terminara, porque cuando usted dijo que si sabíamos algo, yo dije, bueno, Indira pensé que ya se iba a conectar, pero al no haberlo hecho, yo dije, ya sí lo va a hacer, porque obviamente conozco que si lo hace tardíamente por su cuestión de su trabajo. Ella Ok, es muy puntual y participa en todas sus clases. está bien, está Por bien. ser ella. Oh, chale, esa compañera tuya sí te quiere, Indira. Sí, nos queremos mucho, gracias. Ok, mi amor, está bien. No, pero por eso, como vea que no sabían nada de nada, pues de repente se me dicen, claro, por ejemplo, ok, ya Indira se incorporó a mi lead, sí ya me dijo. Acuérdense que es importante a veces comunicarse, si no tenemos, si hay algún inconveniente por cuestiones que los entiendo en ese particular, fíjate, Milagro, tú fuiste una que me escribiste, pues, estoy sin luz de esta hora. Entonces, el participar eso, pues, es importante. Para uno saber, pues, si hay alguno que está teniendo algún problema, yo al menos lo entiendo. Por ejemplo, ahorita, o sea, de Claudia no sabemos, lo vuelvo a preguntar. Está Leli, está Indira, faltaría Claudia. A Milit, como te digo, ya me dijo que no podía. Claudia, y me dio una razón. Y Marielis, ninguna de las dos saben de ella. No, ¿verdad? Me No, dijiste, Milagro, que posiblemente yo dije Claudia que no seguía. posiblemente la luz, profe, porque conversamos un poco esta tarde y ella me dijo que en su comunidad la luz se está viendo prácticamente todas las tardes. Es Claro, algo como para acá, para Carúpano. A mí también se me va para acá en estos sitios la mayoría de las veces para la tarde, pero ya ayer y hoy se fueron a un cuarto para la una. ok, mi amor, pero fíjate, tú sin luz, sin embargo, tú te comunicaste conmigo. O sea, la luz se le va en la casa, pero no se le va al teléfono, creo yo. Y por No, el profe, teléfono. yo le soy honesta. En mi caso, se va la luz y yo quedo desconectada. Yo mando el mensaje una vez que se va la luz, pero para cuando llega es que se entera la persona, porque tampoco quedo sin señal también de mi Movistar, porque tengo un teléfono Ah, Movistar y se le va la señal tampoco. también. Se le va Sí, la señor. señal. Ah, Aquí bueno. no tengo Profe, señal de Movistar. en mi caso, no todo el tiempo se me va la señal de digital, en mi caso es digital, pero muchas veces el hecho de conectarme por videollamada con datos se me acaba el saldo muy rápido, porque es muchas horas. O sea, si fueron a llamar a lo mejor 15, No, 20 no, minutos, no. eso en mi caso yo no me he conectado porque no me va a aguantar el saldo una hora de Ok, mi clase. amor. No, pero yo no lo he dicho tanto para la clase, sino para comunicar la eventualidad. A eso es que me estoy refiriendo, no a la Ok, no, clase. no, no, bueno, eso es otra cosa, pues. Ok. Porque es que para la llamada sí lo Ok. Y, ajá, pero ¿cuál fue la que me dijiste, Milagro, que posiblemente no siga? ¿Claudia o Marieli?
Bueno, Claudia es la que hemos por lo menos tenido información, aunque yo no he hablado con ella, pero sí algunas otras compañeras. Ella, por situaciones personales, pareciera, no estoy segura, profesor, de que probablemente no asista a los cursos ahora, pero habría que corroborarlo, pues. No, está bien, pero es bueno tener la información. Sé que no es algo oficial, sé que no es algo corroborado, pero es bueno saber para no estar al pendiente en ese sentido. Sí, porque pareciera que ella va a retirar semestre, algo así, o sea, no respondió al mensaje que de la semana pasada, pero da la impresión de eso, ¿ok? Que está retirando el semestre. ¿Me estás hablando de quién, Indira? De Claudia. De Claudia. Ok, está bien, mamá. Bueno, vamos a ver. De todos modos, yo estoy al pendiente, pero ya saben. Bueno, vamos a empezar para aprovechar el tiempo, muchachos. Al final hacemos lo del quiz 15 minutos antes que terminemos. ¿De acuerdo? Vamos a compartir aquí. No, ya lo tenemos. Ok. Díganme algo. Nosotros habíamos quedado en la clase anterior, ¿a qué altura? Nosotros habíamos pasado ya las vesículas embrionarias, ¿cierto? No, creo que Ahí quedamos en esa lámina. Ah, eso me dijo Amelie. Ok. Ok, bueno, ya esta la habíamos dado, sin embargo la vamos a repetir. Ok. Entonces habíamos dicho que las tres primeras vesículas embrionarias eran el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Acuérdense que me pueden interrumpir lo que no entiendan sin ningún problema. El prosencéfalo, como les había dicho, tienen que aprenderse. Estas son las estructuras que principalmente vamos a manejar. Da origen al telencéfalo y al diencéfalo. Luego vamos a escribir qué tiene cada una de estas estructuras. Pero esto es lo grandote que deberían de saberse. Ejemplo, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo y cerebelo. ¿Ok? Estas son las estructuras grandes del sistema nervioso central. Son las partes, pero cada una de estas va a tener otras subdivisiones. Entonces, en el caso del prosencéfalo, la vesícula del prosencéfalo, que es la primera etapa, va a dar origen al telencéfalo, que después vamos a ver qué contiene el telencéfalo. Tele significa lejos, porque esa es la parte más alta del sistema nervioso central, el telencéfalo. Luego sigue el diencéfalo en forma descendente. Luego sigue el mesencéfalo, pero ya el mesencéfalo junto con la protuberancia, el bulbo y el cerebelo pasan a formar parte de el tallo cerebral. ¿Ok? Entonces, pudiéramos clasificarlo diciendo, pero si no me van a contestar en el examen, por supuesto, en telencéfalo, diencéfalo y tallo cerebral, si lo queremos hacer más grande. ¿Quién conforma el tallo cerebral? El mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo. Eso nada más. El cerebelo forma el techo. Pero quien forma el tallo, lo aclaro, es el mesencéfalo, la protuberancia o puente y el bulbo o médula oblonga. Esos son nomenclaturas nuevas y nomenclaturas viejas en relación a lo que les nombré. Como ustedes se lo aprendan, es igual. Es igual para mí, amén. Ok, entonces, siendo un poco más detallista, aquí en la corteza del tálamo. Bueno, esto no se los voy a describir tanto. Lo que quería es esto que aparece aquí en el mesencéfalo, que dice los 4 colículos pedúnculos cerebrales. Eso es porque son estructuras que contiene el mesencéfalo. Esta vesícula mesencefálica da origen al mesencéfalo. Fíjense cómo la vesícula se llama igual. Esta es la única mesencefálica. Va a dar origen al mesencéfalo que contiene estas estructuras. Cuando veamos el mesencéfalo, se van a dar cuenta que están allí, pues, los 4 colículos, los pedúnculos cerebrales. Y hay otras estructuras más, pero esto es lo más grandote. ¿Ok? El rombencéfalo da origen, detallando más, al metencéfalo y al mielencéfalo. Mieles de la médula, mielencéfalo va a dar origen al bulbo. El metencéfalo, que es como decir la mitad, va a dar origen a la protuberancia y al cerebelo. ¿Ok? Se lo estoy explicando aquí, pero me conformo con que me digan que el rombencéfalo da origen a la protuberancia, al cerebelo y al bulbo, y que el mesencéfalo da origen al mesencéfalo y que el prosencéfalo da origen al telencéfalo y al diencéfalo. Con eso me conformo. Sin embargo, aquí se los especifiqué que el rombencéfalo da origen a 2 vesículas más, que son metencéfalo y mielencéfalo. ¿Okay? Eso es para efecto del origen embriológico. Ahora vamos a escribir lo grande
el sistema nervioso, tanto central como periférico. Esto vamos a, sin embargo, a regresar varias veces para que no se me pierdan en lo grande, a pesar que empecemos a detallar cada uno de estas estructuras. El encéfalo equivale a hablar de los hemisferios cerebrales y el diencéfalo, ¿ok? Tanto el telencéfalo, que serían los hemisferios cerebrales, como el diencéfalo. El tallo cerebral, como se los especifiqué anteriormente, va a dar origen al mesencéfalo, a la protuberancia y al bulbo o médula oblonga, como le dije, que son las dos terminologías. ¿Okay? Ahora, y por último, del sistema nervioso central está la médula espinal, que es aparte. ¿Okay? Entonces, la parte encefálica es el telencéfalo y el diencéfalo, lo que es lo mismo, los hemisferios cerebrales y el diencéfalo, el tallo cerebral y la médula espinal. Y luego hay otro sistema que se llama sistema nervioso periférico, que existe en la vía de relación, esto lo vamos a ver luego, son los pares craneales, que son 12, los nervios raquídeos, que también lo vamos a escribir, que son 31, y estos ganglios que están relacionados con estos nervios raquídeos. Y también existe un sistema nervioso autónomo. Esto también es parte, a pesar de que este se llama la vía de relación, este es lo que nos permite el equilibrio en el cuerpo, muchachas. Yo no sé si ustedes han oído alguna vez hablar del simpático y el parasimpático. ¿Por qué nos permite el equilibrio en el cuerpo? Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Porque es un balance entre estímulo o inhibiciones. Por ejemplo, mientras que uno de ellos puede estimular el peristaltismo intestinal, o sea, el movimiento intestinal, el otro puede disminuirlo. Mientras uno contrae la pupila, el otro puede dilatar la pupila. Mientras que uno acelera el corazón, el otro disminuye la frecuencia cardíaca. Por eso debe haber un equilibrio entre los dos. Mientras uno contrae los bronquios, otro relaja los bronquios. Y en base a este sistema simpático y parasimpático, lo que le estoy mencionando, existen muchos medicamentos. Cuando lleguemos allá, lo vamos a detallar mejor. Y por eso los medicamentos, de acuerdo, se actúan sobre el simpático y parasimpático, van a producir todos estos efectos a nivel del organismo. Se encargan principalmente de todo ese equilibrio, ¿ok? Inclusive parte de la secreción hormonal. Ok, pero a efectos, regresando a lo que más nos compete ahorita, vamos a empezar a describir lo que está en el telencéfalo, lo que está en el diencéfalo y luego en el tallo cerebral. Entonces vamos a empezar a detallar qué contiene los hemisferios cerebrales, que es el telencéfalo. Bueno, antes de pasar a esta parte, les quiero decir que el sistema nervioso central está recubierto por una membrana o por varias membranas que se llaman meninges, ¿ok? Aquí es donde esto cuando se inflama es cuando produce la meningitis en las personas. Entonces, ¿quién conforma las meninges? Que las meninges, fíjense aquí cómo está el cerebro y este sería la tabla, la bóveda craneana. Esta es la membrana que recubre el cerebro. Así como les hablé, para que sepan algo más, la pleura es la que recubre el pulmón, es una membrana que recubre el pulmón, una membrana doble que recubre el pulmón. El peritoneo es una membrana que recubre todas las vísceras abdominales. También son dos capas, una sobrepuesta a la otra. Y en el caso del cerebro, está recubierto por, por las meninges que conforman tres capas, ¿ok? De adentro hacia afuera sería dura madre, aracnoide y pia madre. Dura madre, aracnoide y pia madre. Este sería el espacio subaracnoideo, porque es un espacio virtual que existe entre el aracnoide y la pia madre. Y fíjense cómo tiene vellosidades, que son las vellosidades subaracnoideas. Aquí es donde se reabsorbe, muchachas, el líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Se produce, como lo vamos a ver más adelante, en los ventrículos y se reabsorbe a este nivel, en el espacio subaracnoideo. Después le decimos más o menos cómo es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Pero en principio tienen que saber eso. Todo esto pueden ser preguntas de examen, tanto las capas de la meninge, como en dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, o qué es el espacio subaracnoideo. Entonces, si ustedes le preguntan qué es el espacio subaracnoideo, el nombre lo dice sub, por debajo del aracnoide. Y que se encarga, que tiene las vellosidades subaracnoideas que se encargan de reabsorber el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya les di, lo vuelvo a repetir, dura madre, la que está más externa, pegada al hueso.
aracnoide, la que está en el medio, con su espacio subaracnoideo, y pia madre, que es la que recubre al cerebro como tal. Eso lo vemos arriba en el telencéfalo y diencéfalo. No están los hemisferios cerebrales. Esto es lo que les igual les había descrito en este esquema de bosquejo. Todo lo que aquí está el dibujo, fíjense. Telencéfalo, tele significa lejos, por eso, porque es la que está más arriba. Diencéfalo, el cerebelo y el tallo cerebral que ven aquí en marrón, que es el mesencéfalo, este toconcito que ustedes ven aquí nada más cuadradito. Este barrigoncito, que se lo di, como les decía en los otros cursos, esto les sirve a ustedes de orientación para saber qué es el puente, ¿ok? Y que esta es la parte anterior del puente, porque eso lo estaba especificando también a las muchachas del otro curso, y a veces no me saben identificar lo anterior y lo posterior. Si se saben algunas estructuras, pueden aprender a saber en un dibujo cuál es la parte anterior y la parte posterior. Eso es importante, porque muchas veces no saben cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior. Entonces, si ustedes ven aquí el cerebelo, ya ustedes asumen que esta es la parte posterior. Si ustedes ven esta barriguita, si ustedes le ponen el tallo solo y ven esta barriguita, ustedes pueden decir que esta es la parte anterior del tallo cerebral, que está conformado por el mesencéfalo, que es este toconcito nada más aquí, el puente, que es donde está la barriga, el barrigoncito, y por último, el bulbo, que es como un cono, porque es un poquito más gordo, es como la médula, pero engordadita un poco, es un poquito más ancha que la médula. Ese es el bulbo raquídeo. Y en la parte, dígame, mamá. ¿Cómo no? No te preocupes, mamá. Ahí está. Entonces, aquí vemos el cerebelo, fíjense cómo está en la parte posterior del tallo cerebral. Después vamos a ver, le voy a adelantar esto, pero se lo voy a volver a repetir igualmente. Aquí está el cuarto ventrículo. Entonces el cuarto ventrículo lo va a formar el piso, lo va a formar el puente y el bulbo. Y el techo lo formaría el cerebelo. Eso lo vamos a ver luego, pero para que vayan viendo una sola vez. En relación al diencéfalo, fíjense muchachos, aquí tienen que irse imaginando que en tercera dimensión, que no solamente estamos bajando, sino que también nos estamos dirigiendo al medio. Ya les voy a explicar más o menos. Bueno, porque esa es la mitad. Exacto, esa es la sagital. Pero lo que quiero que me entiendan, déjame ver si tengo un corte axial. Lo que quiero que me entiendan es que no solamente vamos a ir de arriba a abajo, sino vamos a ir de lo lateral hacia lo medial. Se forma como una especie de cono, muchachas. ¿Ok? Cuando venimos bajando con el sistema nervioso central, se forma como un cono. La cabeza, por decirlo así, es grande, pero el diencéfalo es más hacia abajo y el tallo todavía más pequeño y viene un tallito. ¿Ok? Ustedes tienen que imaginarse un cono. ¿Por qué les describo esto? Porque cuando vayamos a hablar del diencéfalo, no solamente vamos a hablar de la altura, sino que él se va metiendo y van a haber estructuras que lo bañan por fuera. Por ejemplo, la corteza cerebral con sus lóbulos van a bañar, por decirlo así, le van a formar como un casco a ese diencéfalo que está en el medio. ¿Ok? Para que me lo vayan imaginando así. De todo modo lo vamos a ir describiendo y lo que no entiendan, porque el diencéfalo es un poquito enredado, quizás no lo hagamos en esta clase, pero para que vayan entendiendo la estructura en general del sistema nervioso central, porque quiero que se me vayan imaginando el sistema nervioso central en general. Ajá. Ok, entonces le decía que no solamente que vamos descendiendo, sino que nos vamos dirigiendo hacia el centro, por decirlo así, como un cono, con el diencéfalo, que es esta estructura a la que le sigue, y luego el tallo cerebral. Esto fue lo que les dije en esta misma lámina, ¿verdad? El telencéfalo, el diencéfalo y el tallo cerebral con su mesencéfalo, protuberancia y bulbo. ¿Ok? Ese tallo cerebral tiene que sabérselo como el nombre de ustedes. ¿Quién conforma el tallo cerebral? Que es algo relativamente sencillo, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. ¿Ok? Ajá. Ya les enseñé este dibujo. Fíjense aquí cómo está fraccionado. Aquí separaron la corteza cerebral, los lóbulos cerebrales, para poder ver el mesencéfalo, porque si nosotros lo vemos armado, déjenme ver si tengo algún dibujo por aquí. Aquí. Y lo vemos armado, miren cómo tapa al tallo. Fíjense que aquí se ve nada más una partecita de la barriguita del puente y bulbo. El mesencéfalo no logra verse porque lo está tapando, como les dije, como si fuera un casco
lo tapan los lóbulos cerebrales. Por eso es que le digo que todo se va metiendo hacia adentro como un cono. ¿De acuerdo? Inclusive fíjese cómo tapa parte del cerebelo. Igual aquí está el lóbulo temporal, fíjense cómo tapa parte del cerebelo. Entonces, eso sería con toda la corteza puesta, con todos los lóbulos puestos, y así sería si suspendemos y quitamos los lóbulos. Veríamos el mesencéfalo, si desencajamos ese tallo de allí, vemos el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Y el cerebelo, aquí lo están todos fraccionando. Aquí no logramos ver el diencéfalo, porque el diencéfalo estaría metido aquí, en el medio. Por eso es que en este corte sagital es que se ve. Ya se entiende lo que es un corte sagital. Por eso creo que puedo hablar así. ¿Ok? Que sería un corte en el medio y visto de lado. ¿Ok? Y esto que ustedes ven pendiendo aquí es la hipófisis. Que yo no sé si han oído esa glándula, pero esa es la glándula que gobierna al resto de todo el sistema endocrino. Ok. Bulbo. Fíjense en este corte, que es un corte también sagital, ya con el cráneo colocado. Es el mismo que le enseñé anteriormente, pero fíjense la relación como la hay. Aquí estaría el efenoide aproximadamente. Este sería el efenoide. ¿Ok? Fíjense aquí cómo está la hipófisis en su silla turca. ¿Ok? O fosa hipofisaria. Este sería el cuerpo del efenoide. Y ya lo hemos hablado. Fíjense aquí. Bueno, le voy a dar esto, espero que no se me enrede. Cómo viene el efenoide, se va a articular con el occipital y forma una cosa que se llama el agujero magno. Y aquí es donde está, fíjense cómo el tallo está atravesando ese agujero magno que sería de aquí a aquí. Ok. Yo no sé si se los especifiqué anteriormente. Profe, que se llama ¿cómo? Me enredé, no lo entendí bien. ¿Cómo se llama? Es que el agujero magno. Eso, el agujero magno. Eso es lo que no le había entendido bien. Ok, mi amor. Yo no sé si los había dicho, yo les hablé a ustedes de la hernia, de cuando hay hipertensión endocraniana o cuando hay tumores. ¿No les hablé de eso? Sí, yo creo Sí, que decía que si era frontal era mucho más difícil que se llegara al tallo porque está más atrás y todo. Entonces, lo que quería decir era porque, entonces fíjense que este es el agujero magno. ¿Ok? Los canales medulares. Y aquí, en este agujero magno, es como yo les decía, fíjense, ¿a qué altura está? Eso está aquí. Como yo les decía, en el tallo. Este es un extremo y este es otro. Claro, está picado a la mitad, ese agujero. Fíjense cómo está a la altura del bulbo, que es donde están las zonas vitales que yo les describí anteriormente. Fíjense cómo estas estructuras no van tanto horizontales, más va la corteza horizontal, pero ellos empiezan a tener luego como una pequeña inclinación, así en diagonal, más o menos, como lo ven también con el efenoide. Bueno, entonces lo que les quería describir aquí, fíjense, el diencéfalo sería en rojo. Este sería la hipófisis. Después voy a regresar a este dibujo. No se nos había enseñado así a las muchachas. Esto es una cosa que vamos a ver que se llama cuerpo calloso. Pero el caso es que de aquí para arriba, el azul sería el telencéfalo. ¿Ok? Aquí sería el diencéfalo. El verde sería el mesencéfalo. Este marroncito claro, el puente. Y este sería el bulbo. Y luego continuaríamos con la médula. Ok. Aquí estaría el cerebelo. Y esto es lo que les hablaba yo del cuarto ventrículo de este espacio que está aquí. Que lo vamos a ver más adelante. Ok. Vamos a dejar en este aumento que como que está muy bueno para ustedes y para mí también. Ya este cráneo lo hemos descrito en su corte axial y sagital. No vamos a volver a hacer hincapié. Entonces, habíamos hablado del telencéfalo y el diencéfalo. ¿Ok? Acuérdense que lo habíamos clasificado telencéfalo, diencéfalo y tallo cerebral, que no está aquí. ¿Quién conforma el telencéfalo? Los hemisferios cerebrales. ¿Qué contienen los hemisferios cerebrales? Prácticamente sería la masa encefálica, ¿ok? ¿Qué contienen los hemisferios cerebrales? Los ventrículos laterales, una estructura que se llama cuerpo estriado, que es lo mismo que ganglios basales, que tienen subdivisiones, que la vamos a ver ahora. El cuerpo calloso, que tiene
4 estructuras, que es pico, rodilla, cuerpo y esplenio. Déjame quitarle un poquito de zoom, porque si no, no se lee esplenio, al menos ahí. Ok. Pico, rodilla, cuerpo y esplenio. Tiene la cápsula interna y tiene la corteza cerebral. De una sola vez, le adelanto aquí que está tanto la cápsula interna como el cuerpo calloso son estructuras que se forman producto del paso de fibras nerviosas de los centros inferiores a los centros superiores, como yo llamo. ¿Cuáles son los centros inferiores? El tallo, la médula, a los centros superiores, al hemisferio cerebral, a la corteza cerebral, a los lóbulos, que lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Cuando pasan esa serie de fibras, esa serie de cables que comunican esas estructuras superiores con las inferiores y las inferiores con las superiores, es una comunicación en ambas direcciones. Se forma una estructura que se llama cuerpo calloso y se forma otra estructura que se llama cápsula interna, para que lo vayan adelantando. Pero vamos a empezar a hablar de cada una de estas estructuras, ¿ok? Y vamos a empezar por la corteza cerebral. Entonces les vuelvo a repetir aquí. El telencéfalo corresponde a los hemisferios cerebrales, y los hemisferios cerebrales que están compuestos por, pueden ser pregunta de examen, ventrículos laterales, cuerpo estriado, cuerpo calloso, cápsula interna y corteza cerebral. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de estos y después vamos a hablar y regresaremos a esta lámina cuando vayamos a hablar del diencéfalo, que es la estructura que está más abajo. Hasta ahorita vamos orientados. Sí, esa es la cabeza del champiñón. Sí. La cabeza del champiñón. ¿Cómo es la cabeza del champiñón? ¿Te parece un champiñón? Bueno, porque lo otro está por dentro y el champiñón recubre y no permite que se vea lo que está ahí. Sí, de verdad que sí, tienes razón. Ese es el champiñón. Es una buena relación. Ok. Entonces, vamos a empezar aquí con el hemisferio cerebral, específicamente la corteza cerebral. Aquí no hay más nada. Ok. Entonces, en los hemisferios cerebrales vamos a hablar de la corteza cerebral, la primera estructura. En la corteza cerebral es cuando empezamos a ver diferentes lóbulos, ¿ok? Están los lóbulos frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital y lóbulo límbico. El lóbulo límbico está más interno, está como por la parte interna del lóbulo temporal. Es más o menos estas estructuras que ustedes ven aquí. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal y el de la ínsula es que sería más o menos por dentro de aquí. Fíjense cómo separan las dos estructuras, ¿ok? Separan el frontal y separan el temporal. Es más o menos por esta parte interna se vería más o menos el lóbulo límbico. Hacia la parte de adentro. Les explico aquí. Ok. Esos son los lóbulos. Frontal, parietal, temporal, occipital y lóbulo límbico. Los surcos son los que dividen a cada uno de estos lóbulos, ¿ok? Entonces tenemos el surco lateral que separa el temporal del frontal y el parietal, el lóbulo central que separa el frontal del parietal y el lóbulo, el surco parieto-occipital, ya el nombre lo dice, separa el parietal del occipital, el occipital del parietal, separa el parietal del occipital. Y el temporo-occipital también lo dice el mismo nombre, separa el occipital del temporal. ¿Cuáles son esos surcos, muchachas? Estos que están aquí. ¿Ok? Surco central. Hay que aprendérselo. ¿Por qué? Porque aquí va una estructura que se llama precentral o motora. Lo vamos a ver luego, cuando empecemos a ver un poquito más detalle la corteza. Entonces, fíjense cómo hay un surco que une a este lóbulo parietal con este lóbulo frontal. Hay un surco lateral, que es lo que decían, que une el lóbulo temporal con el lóbulo frontal y más atrás con el lóbulo parietal. Y este otro surco que realmente es uno, pero que lo dividen en dos, que es el surco occipito parietal, o sea, este pedacito de aquí, y su continuación sería el surco occipito temporal, que es este que vemos aquí, este pedacito. ¿Ok? Entonces, esos son los surcos. Después vienen las cisuras y circunvoluciones que están metidas dentro de esto. Las cisuras, las circunvoluciones son agrupaciones o sectorizaciones que tiene cada lóbulo.
Entonces ya sabemos que los hemisferios cerebrales, la corteza cerebral está formada por los lóbulos, todos los que les mencioné, y por los surcos, que son los que dividen a estos lóbulos, que están entre cada uno de los lóbulos. Esto es sencillo, voy a seguir porque creo que me lo entendí. Ok, fíjense cómo en cada lóbulo, como les decía, existen áreas, sobre todo en el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, no así tanto en el parietal y el occipital. Ok, ¿cuáles son las áreas que tiene el lóbulo frontal? Tiene un área prefrontal yendo desde la punta, o sea, yéndome de aquí, desde la punta, hacia la parte central. Desde aquí hacia la parte central, vamos a ver las estructuras que están, las áreas que tiene el lóbulo frontal. ¿Qué área tiene el lóbulo frontal? Tiene el área prefrontal, tiene el área premotora y tiene el área motora o precentral, que era lo que le decía. ¿Por qué se llama motora o precentral? Se llama motora porque es el, tal cual como dice, el área motora, pero piramidal. En la motricidad del sistema nervioso central existe la motricidad piramidal y la extrapiramidal. La piramidal es porque la lleva un haz que se llama haz corticoespinal, que se divide en piramidal, directo y cruzado. Ellos son los que se encargan. Esa área motora es de la motricidad voluntaria, la de mover cada brazo. El área premotora, ¿por qué se llama premotora? Porque está antes del área motora. Entonces se los voy a enseñar para que me hagan esa relación. Es el área extrapiramidal. Entonces la premotora es extrapiramidal y el área motora o precentral. ¿Por qué se llama precentral? Porque está por delante, antes del surco central. Entonces, cualquiera de los dos nombres puede llevar. Si lo nombran área motora, ya saben para qué sirve. Pero si lo nombran precentral, ya saben dónde está ubicada. Entonces, si se saben los dos, se saben muchas cosas en relación a esa área. Y entonces, el área piramidal. Por ejemplo, ¿qué son movimientos extrapiramidales? Son movimientos automáticos. Estos son los que afectan a los pacientes con Parkinson. Hasta han afectado el sistema extrapiramidal. El balanceo de los brazos cuando caminamos, que no nos damos cuenta, es algo involuntario. Eso es un movimiento extrapiramidal que no lo tiene el paciente parkinsoniano. Él no hace balanceo. No solamente eso, sino que el balance entre el sistema motor piramidal y extrapiramidal influye sobre el tono muscular. Si uno predomina sobre otro, entonces puede haber espasticidad o puede haber flacidez del músculo. ¿Ok? Entonces, si predomina si se inhibe el extrapiramidal, como en el daño del Parkinson, el paciente se pone más rígido. ¿Ok? Si se lesiona el área motora, como sucede en los ACV, es cuando el paciente le da la hemiplegia. ¿Ok? Tiene flacidez. Claro, les digo desde el punto de vista clínico, no para que se me enrede, eso es lo principal, que la lesión del área motora produce flacidez y el extrapiramidal predomina el área motora y entonces produce espasticidad. Se lo vuelvo a repetir porque es un juego de palabras. El área motora sería como decir excitatoria de la parte motora, aumenta el tono motor, por decirlo así, y la extrapiramidal hace lo contrario. Si yo quito lo que estimula el área motora, como en el caso del ACV, el paciente tiene una hemiplegia. Pero si yo afecto el área extrapiramidal, que más bien pone flácido, por decirlo así, va a predominar el área motora, y el área motora produce espasticidad si está funcionando. Si está lesionada, produce parálisis. ¿Okay? Sin embargo, como lo que le quería mencionar, un paciente con ACV en el tiempo hace también espasticidad y esos pacientes tienen que recibir otro tratamiento. No sé si han oído hablar de la toxina botulínica, que lo usan muchas veces para estética. En esos pacientes se usa eso, se usa toxina botulínica para evitar de que esos pacientes tengan tanta espasticidad, porque se ponen tan duros que hasta le produce dolor la contracción de los miembros como tal. Y tú buscas de movérselo y el paciente le duele muchísimo. ¿Okay? Eso es un paciente cuando ha tenido un ACV ya de larga data. Pero para que no se me confundan, cuando tiene un ACV, el paciente tiene una motricidad flácida, por eso es que tiene una hemiplegia. Y si predomina la extrapiramidal,
perdón, si se lesiona la extrapiramidal y predomina la motora, entonces va a haber una espasticidad, una rigidez del paciente. Eso es lo que le sucede a las personas, con Parkinson. Ok, eso es en relación al área premotora y el área motora, y ya sabemos la ubicación. De todos modos, ahorita se los voy a enseñar en la lámina. El área prefrontal tiene que ver ya no tanto con la parte motora. Fíjense que predominantemente una de las cosas que tienen que aprenderse, llevarse la idea de aquí, es que el área frontal principalmente tiene función motora. Sin embargo, esta área que les voy a describir tiene otras funciones adicionales, porque necesito darle detalles. Pero en reglas generales, el lóbulo frontal es motor, en reglas generales, con sus detalles. El lóbulo parietal es de sensibilidad, tanto superficial como profunda, que son dos sensibilidades diferentes, y después las vamos a explicar. Y el lóbulo occipital tiene que ver con la visión, y el lóbulo temporal tiene que ver con olfacción y con la audición principalmente, aunque también tiene que ver con trastorno del humor. Eso es para efectos generales, que al menos quiero que se lleven eso y que se les grabe eso. Pero para efectos del examen, yo podría preguntarle qué funciones tiene el área prefrontal. ¿Ok? Porque fíjense que el área prefrontal es donde hay el control de juicio, de las emociones, del humor, de la memoria inmediata y del pensamiento abstracto. Por eso que si ustedes tienen un paciente con un tumor frontal, el paciente puede estar muy agresivo porque tiene trastorno del humor. También el paciente puede salir desnudo a la calle, puede hacer obscenidades en la calle porque no tiene juicio. Aquella vida social lo pierde, entonces no tiene eso, no controla, ese superior no lo controla. Bueno, las emociones sería igual, y podría tener afectado inclusive la memoria inmediata, y la memoria inmediata es la que tiene que ver con el aprendizaje. Cuando ustedes van a aprender, eso que queda en la memoria inmediata, es lo que te acaban de enseñar ahorita. Con la repetitividad o con la enseñanza, eso pasa a la memoria tardía, pasada, y esa memoria, o memoria de evocación, y esa memoria es la que nunca se borra. Por eso es que usted en los pacientes con demencia senil, lo primero que le falla es la memoria inmediata. Por eso es que ellos pierden es la capacidad de aprender cosas nuevas. Ustedes le ponen a memorizar unas palabras o cualquier cosa que le ponen a memorizar al momento, o intentan enseñarle algo al momento, y cuando tienen una demencia senil en su inicio, el paciente le cuesta mucho aprender. Por eso, porque no puede fijar las cosas. También se llama memoria de fijación. La memoria inmediata se llama también de fijación, porque tú fijas en ese momento la información que te están dando. Sin embargo, a esos pacientes, cuando tienen esa demencia senil, ustedes le preguntan de cuando eran niños, cuando tuvieron sus hijos, esas personas muy mayores, y se acuerdan de esas cosas del pasado. Y piensan a veces que no tienen trastorno de la memoria, pero sí lo hay, porque tiene un trastorno de la memoria de fijación, que es la primera que se afecta. Y después, por último, sí, ya la memoria de evocación. Por eso que ustedes ven a sus abuelitos con esa memoria de elefante, pero de cosas pasadas. Ok, entonces le vuelvo a repetir, el área prefrontal sirve para el juicio, emociones, humor, memoria inmediata y el pensamiento abstracto. La premotora tiene función extrapiramidal, está por delante del área motora, y la motora está por delante del surco central, pero se llama precentral, y tiene que ver con la motricidad piramidal. Ok, déjenme enseñárselo aquí una vez. Aquí se podría ver, este marrón clarito es el área prefrontal, este sería el área premotora, y este sería el área en rojo motora o precentral, porque aquí está el surco central. Ok, entonces estas serían las tres áreas del frontal. Pero como me gusta complicarle las cosas, no mentira, porque así está descrita la anatomía, a esta área precentral o motora le vamos a describir unas circunvalaciones inferiores, medias y superiores, que es la que vamos a decir ahorita. ¿Ok? Son estas agrupaciones que vemos, 1, 2 y 3. Aquí igual, 1, 2 y 3. ¿Ok? Circunvoluciones. Circunvalación superior, media e inferior del lóbulo temporal. Circunvalación superior, media e inferior del lóbulo del área prefrontal del lóbulo frontal. ¿Hasta ahorita se va entendiendo eso? Sí, profe, vamos. Tan ¿Cómo claro que ahí como va? el agua, tan clarísimo como el agua.
Usted sabe, voy con mi memoria inmediata. Bueno, pero póngame... sí le entiendo, profe. De hecho, cuando lo del cuerpo calloso, que ahorita más adelante voy a hablar un poquito más, en la sede de Guacara hay un niño que tiene una malformación congénita del cuerpo calloso y él cursa con una discapacidad. Entonces, bueno, hay una serie de cantidad de cosas y cuando lo dijo me acordé de ese niño. No es mi paciente, pero es de parte del grupo y me acordé. No me acuerdo si fue en Valencia, pero ya son varios alumnos, no sé si será el mismo caso por casualidad, pero ya 2 o 3 alumnos contigo que me han hablado de esa, una genesia del cuerpo calloso. Sí, es de aquí de Valencia. Él es un niño ya grande, profe. No sé, tengo que preguntar porque no es mi paciente, pero sí es del grupo, pues de la otra sede. Es un niño grande, debe tener como 15 años, no sé. Un adolescente. Ajá, pero eso de que más o menos, porque está bien que de repente que tengan que estudiar, pero lo que quiero es que me vayan entendiendo esto ahorita. Porque... no, sí le entiendo. Lo que hay que estudiar para memorizarlo 100%. Ah, claro. ¿Vas comprendiendo, Leli? Te voy rascándote mucho la oreja. Ok. Ya pregunté, tiene 12 años el niño. Ok. Bueno, entonces estas son las áreas que tenemos en el área frontal. ¿Ok? Pero como les dije, esta área motora a su vez también tiene circunvolución frontal inferior, la circunvolución frontal superior y la media. ¿Qué es lo que necesito que ustedes, todo necesito que se lo sepan, pero esto tiene que ver con ustedes, con lo que ustedes están estudiando principalmente. ¿Dónde está el lenguaje articulado, el lenguaje hablado, el área de Broca? En el frontal inferior. Entonces, yo necesito que ustedes se lo sepan bien. No como a veces me contestan en el área frontal. En el área frontal hay muchas cosas. Entonces, ustedes tienen que decir que está en el lóbulo frontal, en el área precentral, en su circunvalación inferior. No es lo mismo el lenguaje. El lenguaje, ustedes pueden tener un lenguaje escrito, ¿ok? Y el lenguaje escrito incluye una parte motora al yo escribir y una parte visual del que lo está leyendo para tener el lenguaje escrito. Y el lenguaje hablado tiene una parte motora, que es cuando yo hablo, y la parte sensitiva, que es lo que ustedes perciben por el oído. Entonces, el lenguaje hablado tiene también sus 2 fases, sensitiva y motora. El lenguaje escrito también tiene 2 fases, sensitiva y motora. ¿Cuál es la sensitiva del escrito? La lectura. ¿Cuál es la motora del escrito? El escribir. ¿Cuál es la motora del lenguaje hablado? La articulación de la palabra. La articulación, pero desde origen central, porque ustedes pueden tener una alteración periférica, que es otra cosa, y por problemas de fonación, que es otra cosa. Pero la alteración central, por decirlo así, del lenguaje articulado, que el paciente no sabe cómo tiene que trabajar con los músculos para que se articulen y hacer la palabra, eso está en la corteza cerebral, en esta área que le estoy describiendo, que es el lenguaje hablado. Entonces, esto se lo pregunto yo a veces mucho en el examen, porque tienen que saber dónde está el lenguaje hablado, igual que dónde está el área de la audición, que la vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, en la circunvalación superior y media está la elaboración del pensamiento abstracto, también como el área prefrontal, pero sobre todo la palabra escrita, motora, porque estamos en el lóbulo frontal, específicamente en el área motora. Por lo tanto, estamos hablando del lenguaje hablado, articulado, motor, como el lenguaje escrito cuando escribimos con la mano. ¿Ok? Entonces, esas 2 áreas están, una en la circunvalación inferior del lóbulo frontal, específicamente en el área precentral o motora, y el escrito estaría en la superior, principalmente la superior, la media más elaboración del pensamiento. En la parte superior sería el lenguaje escrito. ¿Se entendió lo del lenguaje hablado y el lenguaje escrito? Sí, profe. Ok. La circunvalación supramarginal es una que se encuentra en el hemisferio dominante, que siempre es el hemisferio izquierdo. ¿Ok? Se encuentra entre el temporal, el parietal
al final del surco lateral del hemisferio dominante, o sea, el hemisferio izquierdo. Es el área de significado e interpretación del lenguaje hablado, escrito y sus asociaciones. ¿Ok? Es como la computadora en donde se sucede la interpretación total del lenguaje, que es lo que habíamos dicho. Todo concatena todo lo motor con lo sensitivo para la elaboración del lenguaje. Esa área se llama área de Wernicke. ¿Ok? Porque asocia tanto la parte motora como la parte sensitiva del lenguaje. Fíjense que ¿dónde se ubica? En la parte temporal y parietal al final del surco lateral del hemisferio dominante. ¿Cuál es la parte final temporal y parietal? Más o menos en esta área. Entre el lóbulo temporal y el parietal. Al final del surco lateral, que es este surco que vemos aquí. Más o menos aquí está el área de Wernicke, que es la del lenguaje de asociación. ¿Okay? Es lo mismo que la circunvalación supramarginal. Eso en relación al lóbulo frontal y la parte del lenguaje. Luego tenemos el lóbulo temporal, que es el otro lóbulo que también tiene varias funciones. Aquí vamos a escribirlo más externo, pero después, conclusive, cuando hablemos del sistema límbico, mucho del sistema límbico está ubicado en la parte interna del lóbulo temporal. ¿Ok? Entonces, el lóbulo temporal, esto también tiene que saberse. La circunvalación temporal superior, en su parte media está el área auditiva. ¿Ok? Como les dije, en el lóbulo temporal hay circunvalación superior, media e inferior. Vamos, que aquí el área auditiva debería estar por aquí, aquí. Aquí no lo ponen exactamente en el medio, pero esta es la circunvolución, primera circunvolución del lóbulo temporal, circunvolución superior, y fíjense, aquí está el área auditiva. Fíjense, como tienen aquí también por dentro el área olfatoria, cuando vamos a ver el sistema límbico, tiene que ver mucho con el área olfatoria. Está en la parte interna del lóbulo temporal. Y porque ahí también está en la parte interna el hipocampo y en el lóbulo límbico, ¿ok? Que está por la parte interna del lóbulo temporal. Pero esta es la parte auditiva que también se pregunta mucho en el examen porque tiene que ver mucho con ustedes. Fíjense, aquí les digo una sola vez que existen alrededor de cada una de las áreas. Si yo tengo que principalmente, bueno, esto no se lo no, déjenme terminar de escribir la corteza para luego hablarle de la área de asociación. Ajá, a los lóbulos. Entonces, la circunvalación temporal superior, en su parte media, está la auditiva, ¿ok? El centro auditivo. Allí es donde llega la información que lleva el par vestíbulo coclear. En la parte interna del temporal está el hipocampo, que tiene que ver con el olfatorio, con los recuerdos auditivos, verbales, visuales. El hipocampo también tiene que ver con la memoria reciente. Eso está en la parte interna. Y tiene que ver mucho también, como les digo, con la parte olfatoria y con el sistema límbico, que lo vamos a ver más adelante. El sistema límbico es un sistema que da asociación del ser humano con su entorno. Para eso necesita tener los sentidos y memoria de lo que ha sucedido. Les pongo un ejemplo, el sistema límbico es el que nos pone alerta. Si, por ejemplo, a mí me robaron en el centro de Caracas, cuando yo paso por ese sitio, mi cuerpo involuntariamente está atento, secreta adrenalina, porque sabe que reconoce, bien sea por la visión o por algún ruido en particular, igual puede suceder con olfacción. Le estoy poniendo el ejemplo del robo, pero pueden suceder muchas otras cosas, como por un perfume X pasó tal cosa, o un sitio donde olía mal, eso le sirve como recuerdo al cerebro. Lo que les quiero decir es que el sistema límbico recoge esa información sensitiva y lo busca en su computadora de los recuerdos, ¿ok? De la memoria, ahora reciente. Y entonces eso tiene comunicación con el sistema endocrino y produce secreción, en este caso, adrenalina. A veces si es algo placentero, por algo sexual, por una colonia o cualquiera de esas cosas, bueno, secreta otro tipo de neurotransmisores que no sería adrenalina, sino sería, por ejemplo, serotonina. O, bueno, serotonina más que oxitocina. O dopamina, que son las hormonas del placer y la serotonina. Porque la situación es agradable. Entonces, esto funciona tanto para situaciones agradables como para situaciones desagradables. Eso es lo que hace el sistema límbico. Les he estado adelantando
¿Pero es por qué? Porque el hipocampo es una de las principales estructuras que contiene el sistema límbico y está por la parte interna del lóbulo temporal. Por eso es que hablan también de la olfacción, porque el olfato es parte de los sentidos que nos ayudan a lo que les acabo de describir. ¿Ok? Tienen los recuerdos auditivos, verbales y visuales. Fíjense aquí cómo están todos los recuerdos de todos los sentidos. ¿Ok? En la parte interna, donde está el hipocampo, él se encarga muchas veces de transmitir esa información y de tener esa información y de hacer comunicación con el sistema endocrino. Ya después vamos a ver cómo lo hacemos, cómo se hace la comunicación con el sistema endocrino. En la parte temporal interna, que fue la que le enseñé ahorita, separando los dos lóbulos, está la ínsula, que tiene funciones psíquicas, emociones, humor y alucinaciones. Esta zona se afecta mucho a veces en los pacientes esquizofrénicos, psiquiátricos, ¿ok? Tienen afectación de la ínsula, inclusive de la amígdala, que es otra estructura que después se la voy a enseñar, que también está en la parte interna del lóbulo temporal. Pero lo vamos a hablar cuando hablemos del sistema límbico. Ok, entonces la ínsula tiene que ver con las funciones psíquicas. Tiene el lóbulo límbico, para describirlo una sola vez aquí, pero el lóbulo límbico está más hacia la parte interna todavía, no tan pegado al lóbulo temporal, que tiene el cuerpo calloso, subcalloso, parahipocampo, dentada e hipocampo. Esto se lo voy a dar ahorita por encimita, lo del lóbulo límbico, porque tendría que enseñar, si sin embargo se lo voy a enseñar. Quiero enseñar el cuerpo calloso para que vean cuál es la zona subcallosa y les puedo después enseñar inclusive dónde está más o menos el hipocampo y la dentada. Pero esto está como más adentro y eso no lo vemos desde afuera. Ese lóbulo límbico está un poco en la parte interna del lóbulo temporal, pero como les digo, más central, pues, más hacia la parte central, no es tan periférico como el lóbulo temporal. Después se lo voy a describir con más detalle, voy a ver si les consigo ahorita un dibujo que lo tengo por ahí. El lóbulo parietal, para terminar con la parte de los lóbulos, se encarga, es el centro gnóstico, o sea, el conocimiento de todo lo sensitivo sensorial. Esa es la parte sensitiva. Entonces se encarga tanto de la sensibilidad superficial como profunda, como la había descrito anteriormente. Y el lóbulo occipital, que es donde está la cesura calcarina, tiene que ver con el área visual primaria. El lóbulo límbico es el que le acabo de escribir ahorita. Se los voy a enseñar ahorita en los dibujos. Como les dije, principalmente el lóbulo frontal se encarga de la parte motora, pero tiene un área precentral o motora, que es la piramidal, un área premotora, o sea, antes del área motora, que es extrapiramidal, y el área prefrontal, que tiene que ver con las emociones, el juicio, el humor, la memoria reciente y el pensamiento abstracto. ¿Ok? El lóbulo parietal, que tiene que ver con la sensibilidad tanto profunda como superficial. El lóbulo temporal, que como les dije, tiene que ver con la audición, más o menos el centro de la audición que está aquí. Por dentro tendríamos la parte de la olfacción. ¿Ok? Y si vamos al hipocampo, tiene que ver la parte de la asociación que les dije entre la parte sensitiva y la parte endocrina del sistema límbico. Tiene que ver también con los recuerdos. Y el lóbulo occipital, que tiene que ver con la visión. Lo que le quería enseñar aquí, pero tenía que hacerle ese resumen, es que existen las áreas, por ejemplo, este sería el área sensitiva, ¿ok? Sensorial, pero existen también áreas de asociación. Por ejemplo, es esta área que está aquí. ¿Por qué? Porque cerca de toda área sensitiva hay un área de asociación. Sensitiva, área de asociación sensitiva. Visual, área de asociación visual, que debe estar por aquí. Aquí está, área de asociación visual. El área visual, área de asociación visual. Área sensitiva, área de asociación sensitiva. Área auditiva, área de asociación auditiva. ¿Ok? Asociación es porque interconecta con lo que haga falta en base a la función que vaya a hacer. ¿Okay? Se los digo así de una forma general, porque tendría que explicarle cómo se interconecta la parte sensitiva con la motora para hacer un movimiento. Para hacer un movimiento de un dedo, de una mano, de cualquier parte del cuerpo, no es solamente un movimiento motor, existe una información sensitiva de ubicación de esa extremidad. Hay un micrófono por ahí abierto. Hola, profe, soy el mío. Disculpe, profe, ya lo... ¿Quién es? Ah, Leslie. Ok. Ajá, le estaba diciendo, no lo voy a profundizar mucho allí, pero para que ustedes sepan, por eso que existe esta área de asociación. Por ejemplo, tiene que haber una comunicación entre el área sensitiva y el área motora. Para eso son las áreas de asociación.
Porque si yo voy a mover una parte del cuerpo, cualquier parte del cuerpo, primero hay una información sensitiva de dónde está ubicado esa articulación para luego activar la parte motora y saber hacia dónde va a mover el dedo. No es lo mismo que yo tenga, ponerle aquí la cámara, no es lo mismo que yo tenga el dedo así y mande a subir el dedo así, a que yo tenga el dedo abajo y desde abajo lo mande a subir. El movimiento es diferente. ¿Ok? Entonces, por eso es que hay una información sensitiva previa también para saber la ubicación del miembro, para saber hacia dónde se va a mover. Incluso, si él está aquí, yo le digo, si pienso en bajar el dedo, ¿verdad? Si ya lo tengo abajo, no lo puedo bajar más. Esa información tiene que estar para saber, bueno, no, yo no lo puedo volar más. Es más o menos lo que le quiero explicar de que a veces cuando un movimiento motor no implica exclusivamente solo motor, sino hay una información sensitiva. Así sucede con todas las áreas. Entonces, para eso son las áreas de asociación. Ok, como le venía diciendo, entonces también tienen el área premotora o precentral. Aquí sí se ve muy bien porque tiene colores diferentes. Y esta, perdón, precentral no, premotora. Área motora precentral. Y este es el área prefrontal. Ok. El lóbulo laringe inclusive aquí está el centro gustatorio también. Ok. La parte olfatoria, como les dije, pero ya he visto el lóbulo temporal por dentro. ¿Por qué por dentro? Por aquí vamos a ver el hipocampo. Esa es una estructura que después la vamos a ver, pero como es medio complicadita para ubicarse, pues. Entonces, ahorita se les enseño nada más así, como que lo vean por dentro del temporal. Esto, muchachas, es el homúnculo. 6, 7, 8, me ha rendido la clase, esta vez sí. Esta hora es buena para conectarse, definitivamente, como un cuarto para las 6, para que mientras nos conectamos y hablamos, podamos darlo de la clase. Ok, este es el homúnculo. ¿Qué es el homúnculo? Es como ven este monstruo, pero es la representación de una persona. Ya lo voy a explicar porque es importante. Fíjense cómo la cara, la parte de la cara y la mano es lo que tiene mayor representación a nivel de la corteza. Esto aplica tanto para la parte motora como para la parte sensitiva, ¿ok? Entonces, por poner un ejemplo, bueno, ¿cómo es este dibujo? Que a lo mejor no me lo entiende. Esto es un corte coronal. Fíjense que aquí está la cisura interhemisférica, o sea, entre cada uno de los hemisferios. Ese es como que agarrásemos, como que yo agarrara, hiciera este corte en el medio y vemos el cerebro de frente. ¿Ok? Lo que pasa es que no tengo un cerebro que sea de frente, pero si ustedes se lo imaginan de frente, van a ver dos hemisferios. ¿Ok? A un lado y al otro. Y aquí la cisura interhemisférica, y este sería la parte externa de esos hemisferios cerebrales. Eso es lo que ustedes, esa parte externa que ustedes ven allí, es esta que está aquí, la parte externa del hemisferio cerebral, y este sería la cisura interhemisférica. O sea que aquí iría otro hemisferio con las mismas características, pero aquí le pusieron uno solo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero yo decir? Si nos vamos al dibujo anterior, inclusive, si yo pongo aquí el homúnculo, que este sería la parte motora, esta sería la parte sensitiva, la cara sería toda esta área, la mano toda esta área, ya el cuerpo aquí, pero la pierna, como se lo voy a enseñar ahorita, está por dentro, no se logra ver aquí. Ya les voy a decir por qué les explico esto, porque tiene importancia desde el punto de vista clínico. Fíjense cómo la piernita queda colgando en la cisura interhemisférica. ¿Por qué? Porque este lóbulo frontal en su área motora tiene la parte externa motora, pero también por su parte interna interhemisférica también es motor. O sea, si yo lo veo desde adentro, déjenme ver si tengo aquí un corte sagital, o sea, así. Este es el lóbulo frontal, ¿verdad? Este sería aquí más o menos, por imaginarse, pero esto lo estoy viendo ahora por dentro, muchachos, un corte sagital. Por dentro, esto también es motor. Y aquí esta parte sería la sensitiva. Entonces, todo esto es lóbulo frontal y todo esto es lóbulo parietal, también por la parte de adentro. ¿Sí me estoy explicando hasta ahorita lo que les quiero decir? Sí. Ok, entonces este dibujo que está aquí es lo mismo, pero ahora visto de frente, un corte coronal, cómo cuelga la pierna. ¿Por qué es importante esto? Primero que nada, muchachas, para que se den cuenta, que las zonas con mayor coordinación, por decirlo así, tenemos más habilidades con la mano que con los pies, tienen una representación mayor, tanto sensitiva como motora, a nivel de la corteza cerebral. La cara
por todos los movimientos que podemos tener en la cara, al hacer gestos, la lengua y todo lo demás, tienen una representación mayor a nivel de la corteza. Y lo otro muy importante desde el punto de vista clínico es que cuando yo les vaya a dar a ustedes la irrigación del cerebro, les voy a hablar que la arteria cerebral, principalmente la hace la arteria cerebral anterior, media y posterior. La arteria cerebral media irriga principalmente la corteza externa de los lóbulos, principalmente el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. ¿Ok? La parte externa. Y la cerebral anterior irriga la parte interna de los mismos lóbulos. O sea que por dentro, en la cisura interhemisférica, por dentro del lóbulo, más irriga la cerebral anterior que la cerebral media. Se lo voy a enseñar, creo que lo tengo aquí. Vamos a ver si tengo suerte de las irrigaciones. Aquí más o menos lo ven. ¿Ven, muchachos? En un corte sagital. Fíjense cómo todo lo que irriga la cerebral anterior por dentro, mientras que por la parte de afuera, no la tengo, por la parte de afuera estaría principalmente la cerebral media. ¿Por qué les explico todo esto? Volvemos otra vez al homúnculo. Fíjense, les vuelvo a repetir, esta es la parte interna, tanto del frontal como del parietal, como del occipital. Esta es la cerebral posterior. La cerebral media la vemos aquí. Fíjense cómo ya prácticamente no irriga por dentro. Ella se va por fuera e irriga por fuera. ¿Por qué les explico todo esto? Para poderles entender la importancia de la representación del homúnculo en la corteza cerebral. Aquí. Entonces, con lo que le acabo de explicar ahorita la irrigación, en los pacientes que tienen un ACV isquémico por obstrucción de la cerebral anterior, van a tener más una afectación de la pierna sobre la mano. Pueden tener una hemiplegia, pero con predominio, lo que uno llama crural, o sea, con predominio en la pierna. Contrario es si se afecta la cerebral media. Entonces van a tener una hemiplegia con predominio en la mano. Y siempre va a ser contralateral, porque todo en el sistema nervioso central, cuando veamos las ACE, nos vamos a dar cuenta que va es contralateral, pasan la línea media y van al lado contrario. Entonces, la representación del cerebro del lado derecho es de mi cuerpo izquierdo y viceversa. ¿Ok? Ese es perfecto la representación de lo cruzado del sistema nervioso central. Pero en relación a lo que les venía diciendo de la irrigación, por eso es que el homúnculo es de esta forma. Y por eso es que la cerebral anterior afecta más a la pierna, porque ella da la irrigación interna. Y la cerebral media más la irrigación externa, por eso afecta más la mano. Y la cara casi siempre hace, perdón muchachos, una parálisis facial. ¿Ok? Me expliqué con eso, ¿no? ¿Me entendieron la parte clínica? ¿O me expliqué? Me expliqué la parte clínica, ¿no? Lo de la cerebral media y la cerebral anterior. ¿Sí? No arruguen la cara, María Manuela. ¿Sí se entendió lo de la cerebral anterior y cerebral media? ¿O no? Ok. Claro. Bueno, por eso les recomiendo siempre a los estudiantes, y se los recomiendo para cualquier materia. La mejor forma, muchachas, a veces de fijar las clases o los temas es agarrar y tratar de buscar, de repasar con los apuntes, o si tienen el video, la clase al momento. Ustedes le dedican 15 minutos, aunque sea a volverla a escuchar, no tienen que aprenderse, a volverla a escuchar y lo ayuden mucho. Eso es igualito cuando uno ve una película. Cuando tú ves una película, si la ves por segunda vez, ves unos detalles que no viste en la primera. Es igualito. Ok. De todos modos, como les dije, la parte externa, por eso aquí estaría la representación del brazo y cara, y por la parte interna, que no se ve aquí, pues estaría en la cisura interhemisférica, estaría más que toda la representación de la pierna. Y por eso lo que les expliqué de la ACV en relación a la cerebral anterior y la cerebral media. Esto es un dibujo para que vean también las áreas, el surco central con su área premotora o precentral, la somatosensorial, que es la parietal, con sus áreas de asociación. Aquí fíjense el área de Wernicke que habíamos dicho al final de la cisura lateral,
o del surco lateral, no la cisura, sino el surco lateral. Aquí vemos el área de Wernicke, aquí, mira, aquí está el área del sabor, corteza motora primaria, aquí no aparece el área de Broca. El área prefrontal, el área premotora, ¿ok? El área de Broca, el área de Broca estaría más acá, más hacia la parte inferior del área motora, no tanto aquí. Ok. Lo que le había mencionado, la circunvalación límbica, cuando les hablé arriba, que le estaba hablando del lóbulo límbico, el lóbulo límbico sería esto. Esto es un corte sagital, o sea, como que lo viéramos, separáramos los dos hemisferios cerebrales y lo viéramos por dentro. Esto que está aquí es el cuerpo calloso, que luego vamos a describir qué es lo que es, pero es un paso de fibras de un hemisferio a otro. ¿Ok? Y por eso que te llaman la circunvalación del cuerpo calloso, la del subcalloso. Aquí estaría la circunvalación dentada, el hipocampo y el parahipocampo. Esta es la parte interna del lóbulo temporal. Esto es lo que yo le mencionaba como el lóbulo límbico. ¿Okay? Estas son estructuras que luego vamos a ir viendo. Cuando bajemos hasta aquí nos llega el telencéfalo, hasta el cuerpo calloso. Luego estas estructuras que vemos más abajo sería el diencéfalo. Y es la otra estructura que vamos a describir. Ok. Entonces ya vimos, regresando a esta, vimos la corteza cerebral con sus lóbulos. ¿Ok? Lóbulo límbico, lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo frontal. Con sus diferentes áreas. ¿Ok? Ahora vamos a seguir adentrándonos un poquito más y a la vez bajando. Y vamos a hablar del cuerpo estriado. Y aquí vamos a escribir todo a la vez porque todo está casi a la misma altura. El cuerpo estriado, los ventrículos laterales y el cuerpo calloso. Incluso la cápsula interna. Casi todo esto está casi a la misma altura. Solo que uno está más externo y otro está más interno. Lo vemos aquí. Vamos a empezar por hablar por el cuerpo estriado. Fíjense cómo están todos. Cuerpo estriado, cápsula interna y ventrículos cerebrales. Prácticamente todos están a la misma altura. Ya lo vamos a ver en un dibujo. ¿Qué es el cuerpo estriado? El cuerpo estriado, primero que nada, tiene que ver es con la función extrapiramidal. Lo que mismo que habíamos dicho para la área premotora. O sea, el movimiento involuntario. Eso es motor extrapiramidal. El cuerpo estriado tiene esa función. ¿Ok? También una función extrapiramidal. ¿Qué es el cuerpo estriado? Que puede ser también pregunta de examen. ¿Quién lo forma? El caudado del lenticular. ¿Cuál es el lenticular? El putamen y el globo pálido. Ni siquiera les exijo que se sepan el lenticular. Si se lo aprenden, pues mejor. Que dicen que se parece un lente, que a mí no se me parece un lente. Pero bueno. ¿Qué es lo importante que sepan el cuerpo estriado? Al menos lo final, que es lo que yo digo. ¿Quién lo conforma? Lo conforma el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Ahí está donde les voy a llegar yo a ustedes. Les voy a dar un enfoque nada más. Bueno, no. Sí. Ok. Entonces están el caudado, el putamen y el globo pálido. Son las tres estructuras que conforman los núcleos grises de la base, también se llaman o cuerpo estriado. Esos son quienes los conforman. La cápsula interna, ¿qué es la cápsula interna? Como le dije, es una estructura que se forma del paso de fibras de la parte inferior hacia la corteza y de la corteza hacia la parte inferior. Luego lo vamos a ver. Y cuando estemos viendo los haces en la médula, lo vamos a ver por dónde pasa. Hay una serie de fibras que yo se las voy a mencionar, pero les voy a resaltar la que me interesa más que se sepan, que se las podría en tal caso preguntar. ¿Qué tiene la cápsula interna? Tiene un brazo anterior, un brazo posterior y una rodilla. Y los ventrículos laterales, que son 2. En total son 4 ventrículos. ¿Qué son los ventrículos? Son como cavidades dentro del cerebro llenas de líquido. Sirven para que el cerebro, cuando se hincha, se expanda, pero tiene sus consecuencias, por supuesto, y sirven como amortiguación también. Aparte de eso, sí, principalmente esas dos funciones. En los ventrículos es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Les voy a ir mostrando la figura. Aquí. Fíjense la forma
como está. Estos son los núcleos grises de la base. ¿Ok? Este es el globo pálido. Este es el putamen y este es el caudado. Fíjense el caudado como tiene una forma encorvada. Aquí vamos a empezar a imaginar los cortes en este sentido. Si yo corto esta estructura que está encorvada en este sentido, en diagonal, y vuelo esto para, quito esto y lo veo desde arriba, solamente voy a ver un punto aquí y un punto aquí. ¿Sí o no? Necesito que me vayan entendiendo eso para luego explicarle. Si yo tengo esta estructura encorvada y la corto aquí, todo esto, y lo lanzo para arriba y lo quito y lo veo desde arriba, me va a quedar un punto aquí y un punto aquí. ¿Sí o no? Sí. Ok. Se lo voy a de todos modos, porque quiero que me lo entiendan bien. Es como que yo tuviera este dedo. Si yo tengo este dedo y lo corto aquí abajito, voy a ver esta punta y esta punta cuando lo vea desde arriba, si yo lo saco. ¿Ok? Porque es un arco. ¿Por qué se lo explico? Porque todas las estructuras que vamos a ver ahorita son estructuras encorvadas. ¿Ok? Tanto el núcleo caudado como el cuerpo calloso. Y entonces, al hacer el corte, lo que vamos a ver en la parte anterior y posterior pueden ser 2 puntos nada más. No vamos a ver la estructura completa. Se lo coloco en lateral para que le vean la forma a la estructura. Pero cuando se haga el corte, solamente será el punto anterior y el punto posterior. Como les decía el otro curso, es muy importante, muchachas, que ustedes me sepan identificar las estructuras en el dibujo, porque aquí no se crean, no hay tanto caletre. Si ustedes memorizan los dibujos, ustedes pueden decir muchas cosas, ustedes pueden decir dónde está ubicado. Si se saben cada una de las estructuras, ya lo van a ver. Pueden decir dónde está ubicado. Lo que pasa es que yo les explico mucho para que ustedes se me imaginen cómo va esa estructura metido dentro del cerebro. Porque la idea no es que se aprenda, esto está vecino a esto, vecino a lo otro, le queda por dentro de esto, por fuera de esto, no. Sino que también se vayan imaginando cómo va la estructura de ese sistema nervioso central. Entonces, le voy enseñando estos dibujos que se los va a enseñar, como se los enseña al otro grupo, se los he trillado para arriba y para abajo. Ok, porque es un poco enredado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven esta estructura, se les va a parecer a otra. Fíjense, estos son los núcleos grises para que lo vean de lado qué forma tienen, ¿verdad? Pero fíjense, si yo los veo en un corte axial, se entiende ya lo que es un corte axial, es un transversal, ¿ok? Con el eje perpendicular al eje de la columna. Ya se conoce el axial. Aquí les voy a enseñar cómo distinguen la parte anterior y la parte posterior. Este sería la parte anterior, este sería la parte posterior. Esto sería un hemisferio cerebral, esto sería otro hemisferio cerebral. Hasta aquí esto que vamos a llegar para después hacerlo el cuerpo. Ok. Por eso les decía que todas las estructuras las vamos a ver juntos. Fíjense aquí como dice cabeza del núcleo caudado. Está aquí y está aquí. Acuérdense que todas estas estructuras son bilaterales. Fíjense cómo está la cabeza y si nos vamos para atrás hay un solo punto que es la cola. Por eso le insistí tanto. Como la estructura es encorvada, al yo cortarla, al hacerle un corte transversal o axial, solamente se va a ver la punta anterior y la punta posterior. ¿Hasta ahorita se va entendiendo eso? Sí. Ok. Ahora, como un corte axial me permite ver lo anterior, lo posterior, lo lateral y lo medial. ¿Para qué les sirve eso? Para que ustedes vayan dándose cuenta. Fíjense que ahorita estábamos hablando de estas estructuras. Todas estructuras periféricas. Estamos hablando del lóbulo occipital, estábamos hablando del lóbulo temporal, sí, lóbulo temporal, y aquí también estábamos hablando del lóbulo frontal. Aquí estarían estos lóbulos. ¿Ok? Ahora vamos no solamente un poco hacia abajo, porque fíjense que le tuvimos que quitar la parte de arriba, sino que vamos también hacia adentro. Como les venía diciendo, es como un cono. Nos vamos bajando y a la vez introduciéndonos hacia la parte media. Entonces, viéndolo del núcleo caudado, aquí está la cabeza y aquí está la cola. ¿Ok? Fíjense la forma de la cápsula interna. Estas son las estructuras que ustedes tienen que usar de referencia, aunque no siempre se ve. Esta es la cápsula interna, brazo anterior, rodilla, tal cual, porque es una rodilla, y brazo posterior. Por fuera de esta cápsula interna queda el globo pálido y el putamen. No se aprendan esto que si lateral, medial, no. Globo pálido y putamen, para que sea más sencillo.
¿Qué les dije yo aquí? ¿Quién formaba el cuerpo estriado? El núcleo caudado, que aquí se le ve la cabeza y la punta de la cola, y el globo pálido y el putamen, que eran el núcleo lenticular. Como les dije, no necesariamente tiene que ser ese núcleo lenticular, pero ya ustedes saben que este es globo pálido y putamen. Cuando yo les pregunte la estructura, quisiera que me lo respondieran, siempre sacando la relación, que se den cuenta de que la cápsula interna es como una B, como una tilde de bueno, o sí, como una B. Un check. Ese es el nombre, que tú eres muy gringa, check, exactamente. Como un check. Fíjense cómo por fuera de ese check queda el globo pálido y el putamen, que es parte de los núcleos de la base. Y si nos vamos hacia la parte de adentro, queda el tálamo. Esto lo vamos a escribir en el diencéfalo, pero como lo tengo en el dibujo, necesito que me lo vayan memorizando de una sola vez. Fíjense algo, muchachas. Profe, yo lo veo como el símbolo de matemáticas mayor que y menor que. Ah, bueno, también es válido. Bueno, la parte del mayor que, ahí es donde está el globo pálido del putamen. La parte, exacto, mayor que y menor que, también es válido. Como ustedes lo quieran poner, no importa, lo importante es que me lo sepan identificar. Fíjense cómo estos son, muchachas, cavidades. ¿Ok? Porque estos son los ventrículos. Ya se los voy a enseñar. Eso se los voy a llevar para arriba y para abajo para que ustedes me armen la estructura. Me está sonando la alarma que tengo que sellar el pie, pero voy a darle nada más esto. Ok. Entonces, este es el tercer ventrículo que está central. Y le dije que había 4 ventrículos y hay 2 ventrículos laterales. Ahorita, como estamos describiendo la parte de los hemisferios cerebrales, estamos hablando de, esto sería nada más los ventrículos laterales, pero les escribo que el tercer ventrículo está aquí. Se los voy a llevar a otra imagen porque esto es un corte axial. Es este el mismo ventrículo. No se me confundan con esta figura, por eso que les digo que se presta confusiones. Sí, todo eso está metido dentro de los hemisferios cerebrales, ¿ok? Adentro. Ya habíamos descrito esta parte de afuera, pero esto está como decía translúcido para que se vea. Es para que vean cómo es la forma lateral de los núcleos, dice la base, el núcleo caudado, el putamen, que son los mismos que les estoy describiendo aquí, pero aquí están cortados y por eso se ven así. Bueno, en relación a los ventrículos también está cortado el tercer ventrículo y aquí le aplica lo mismo que hablamos para el núcleo caudado. Son estructuras encorvadas. Fíjense cómo es encorvado el ventrículo lateral. Son 2 ventrículos laterales. Este es uno y este es otro. Que se unen como un embudo y si ven aquí es como un tubito que es donde está el agujero de Monroe. Y el líquido cefalorraquídeo pasa de los ventrículos laterales donde se produce, donde están los plexos coroides, que son preguntas de ese examen también. Ahí se produce el líquido cefalorraquídeo. ¿Y dónde se resuelve el líquido cefalorraquídeo, muchachos? A la cuenta de 5. ¿Dónde se resuelve el líquido cefalorraquídeo? En el espacio subaracnoideo. Concha, ¿alguien es María Manuela? Sí. Exacto. Así es, mi amor. Se resuelve en el espacio subaracnoideo. Entonces, fíjense, el líquido cefalorraquídeo más o menos cómo va. Él se produce aquí, en los ventrículos laterales, baja a través del agujero de Monroe, cae en el tercer ventrículo, que lo vamos a ver en el diencéfalo, porque a esta altura está el diencéfalo. Ahorita estamos en el telencéfalo hemisferio cerebral. Baja por el acueducto de Silvio o acueducto cerebral, llega al cuarto ventrículo, que es lo que decía. Todo esto son cavidades, muchachas, llenas de líquido, donde está el líquido cefalorraquídeo. Cuarto ventrículo, que como les dije, el piso lo formaba el puente, que es la barriga que siempre vemos aquí, y el bulbo, que es la parte de la médula gorda, por decirlo así, ¿ok? Y el techo que lo formaba el cerebelo. Eso es adelantándole. Después se los vuelvo a repetir. Pero fíjense cómo pasa entonces, les vuelvo a repetir, de los ventrículos laterales al tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, y aquí unos agujeros que se llaman Luca y Magendai, que reabsorben y pasan, que son los que reabsorben el líquido cefalorraquídeo. Inclusive el líquido cefalorraquídeo pasa también hacia la médula espinal. ¿Okay? Hasta L3, L4, que es donde se hacen las punciones lumbares para sacar ese líquido cefalorraquídeo, para saber si el paciente tiene meningitis o cualquier otro tipo de enfermedad infecciosa del sistema nervioso central. ¿Ok? Pero ellos se reabsorben 2 huequitos que están aquí y de aquí hay una comunicación a la membrana que recubre, o las membranas que recubren a toda esta estructura, que es las meninges.
en el espacio soberano de ojo, como dijo María Manuela. Así es más la circulación del líquido cefalorraquídeo. Pero retomando lo que le estaba enseñando del dibujo, es lo mismo que para el núcleo caudado. Si yo hago un corte así, muchachas, en este sentido transversal y quito esto hacia arriba, todo esto hacia arriba, voy a ver la punta, la cabeza o el cuerno anterior de los ventrículos laterales de los dos y el cuerno posterior de los ventrículos laterales, porque son dos. Esas estructuras son las que ustedes ven aquí. Este es el cuerno posterior, que se mete ese lóbulo temporal del ventrículo lateral. Este es el otro cuerno posterior del ventrículo lateral. Este sería el cuerno anterior y este sería el otro cuerno anterior de cada uno de los ventrículos. ¿Por qué? Porque le corto la parte de adelante y le corto la parte de atrás. Y el tercer ventrículo, ¿por qué se ve así? Y central en uno solo, porque este sí es una sola estructura. Que al yo picarla aquí, lo que voy a ver es el hueco que tiene en el medio. Porque aquí este sí lo estoy cortando completamente y al verlo de arriba lo veo completo. Este no lo veo, por lo que le acabo de decir. Si está encorvado, voy a ver solamente este pedacito y este pedacito. Por eso es que en este dibujo ustedes ven que no hay una continuación de este cuerno con este. Él debería estar aquí. Y este otro debería venir aquí. Así doblado. No sé si me explico. En cambio, el tercer ventrículo es uno solo que está en el medio y aquí sí está completamente visto, tanto la parte anterior, la parte media como la parte posterior. Aquí solo se ve la parte anterior, no está la parte media porque es la parte encorvada y aquí sería la parte posterior. ¿Hasta ahorita se entiende la disposición de los ventrículos? Sí. Ok. Y por último, les describí la cápsula interna y por último, creo que... Ajá. Estos serían los ventrículos. Y les describí aquí, que muchos son. Ya hablamos entonces del núcleo caudal putáneo y la cápsula interna. Tomo después luego se lo voy a recordar para que sepan sobre todo la ubicación. Ya les describí la cápsula interna, que es brazo anterior, brazo posterior y la rodilla y los ventrículos laterales. Y por último, de la otra estructura que queda de allí, del telencéfalo, fíjense cómo la cápsula interna, esto otro que le voy a decir. Existen fibras, pero esto no necesitan sabérselo. Frontopontina, fíjense cómo se comunica la parte frontal con el puente, la parte frontal con el tálamo, la parte del tálamo con la parte frontal. Fíjense cómo son fibras que suben y bajan. Aquí lo que más me interesa es que se sepan que en la rodilla va un haz que se llama geniculado, que es el que le lleva la motricidad a los pares craneales. Se lo vuelvo a repetir. Yo le puedo preguntar, ¿qué es el haz geniculado? El que le lleva la motricidad a los pares craneales. ¿Por dónde pasa en la cápsula interna? En la rodilla. Y en el brazo posterior, lo que más me interesa que se sepan es que pasa el haz piramidal, que es el que le describí anteriormente, que es el que se encarga de la motricidad voluntaria, porque es un haz muy importante. Y pasa en el brazo posterior, específicamente en el área lenticular. Con que me diga que en el brazo posterior es suficiente. Y en el área retroventricular, también del brazo posterior, me interesa que se sepa que pasa la cintilla óptica y la cintilla auditiva. Sin embargo, hay otra serie de fibras. Después de esto se lo voy a dar con más detalle, pero esto sí se los puedo preguntar en el examen. ¿Ok? La parte del geniculado, la parte del piramidal, la parte de las cintillas ópticas y auditivas. Y por último, el cuerpo calloso, que tiene tres estructuras: pico, rodilla, cuerpo y esplenio. Y esta estructura que ustedes ven aquí es lo mismo dibujo que le venía enseñando en un corte sagital. Este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo, todo este es el lóbulo frontal, este sería el lóbulo parietal, este sería el lóbulo occipital y este sería el lóbulo temporal visto por dentro. ¿Cuál es el cuerpo calloso? Otra estructura más encorvada. Que por eso, si yo lo corto así, también voy a ver la parte anterior del cuerpo calloso y la parte posterior del cuerpo calloso, que sería la rodilla y el esplenio. ¿Cuál es el cuerpo calloso en este dibujo? Bueno, aquí lo ven mejor. Es lo mismo, mira, este es el cuerpo calloso. Su parte de su rodilla, porque lo cortaron en la parte anterior. Es esta misma figura que más o menos se ve aquí, pero aquí se ve menos. La rodilla del cuerpo calloso. Incluso no sale el esplenio del cuerpo calloso, solo la rodilla. ¿Por qué? Por lo mismo que le dije del corte que le hicieron. Al hacer un corte axial, lo cortaron específicamente aquí, que ni siquiera salió el esplenio. Esta estructura no salió, solamente cortaron aquí así en diagonal y no sale. Al yo cortar aquí y lanzar todo esto hacia arriba, solo sale la rodilla. Saberse las partes del cuerpo calloso, que es el pico, rodilla, cuerpo y esplenio. ¿Qué es el cuerpo calloso? El cuerpo calloso es una estructura que se forma producto del paso de fibras de un hemisferio a otro. Ese es el concepto de cuerpo calloso. El concepto de la cápsula interna es una estructura que se forma por el paso de fibras de comunicación
de centros nerviosos superiores, como la corteza, al tallo, del tallo a la corteza y también al cerebelo. Toda la comunicación, si me lo ponen en el centro superior y el centro inferior, se lo acepto, pues son muchas las estructuras que están en la parte inferior. Esto para que se den una idea de que aquí agarraron, hicieron el corte así, aquí arriba, y volaron toda esta parte de los lóbulos, ¿ok? De la corteza cerebral. Y vieron esta estructura, que es el cuerpo calloso desde arriba. Fíjense cómo aquí estaría un hemisferio y aquí estaría otro hemisferio cerebral. Y aquí pasan las fibras de un lado a otro. Este es el cuerpo calloso visto desde arriba, como si le viéramos este lomo desde arriba. Si lo corto aquí a la mitad y lo veo de lado, se vería así, encorvado. Y hasta ahí llegaría la parte del telencéfalo. Luego hablaremos del diencéfalo, que es un poquito más enredado. ¿Ok? Entonces ya saben lo que es el cuerpo calloso, el paso de fibras de un hemisferio a otro. Por lo tanto, esto es parte de la estructura blanca, porque dijimos que las fibras son sustancia blanca, que tiene esta forma encorvada y que sus partes son pico, rodilla, cuerpo y esplenio. Así como las partes, ni siquiera le voy a decir esto porque ya les he dado mucha materia, no las quiero tosicar tampoco, pero fíjense la que me decía la genesia, fíjense cómo el tercio anterior tiene que ver, el tercio anterior y el tercio posterior tiene que ver mucho con el lenguaje, el tercio anterior tiene que ver las fibras que pasan para el lenguaje y la praxis, pero no voy a explicar la praxis, un poco enredado para ahorita que ya estamos terminando, y el tercio posterior, el senso sensitivo del lenguaje, con el área motora del lenguaje contralateral y con el centro visual bilateral. Fíjense cómo tiene que ver mucho con la parte del lenguaje, porque tiene que ver con la parte visual, o sea, el lenguaje escrito, tiene que ver con la parte sensitiva del lenguaje, del área motora sería la parte auditiva, y que se comunica con el área motora del lado contralateral, que me imagino que es para articular la palabra. O sea que tanto el tercio anterior como el tercio posterior tienen que ver mucho con el área del lenguaje. Y el tercio medio tiene que ver más con la conexión del área premotora, o sea, el área, exacto, premotora con el área parietal que es sensitiva. Ok, pero estos son más que todos conexiones, pero no les voy a preguntar nada de eso. Pero las partes sí pueden ser y lo que es el cuerpo calloso. No les doy más para no tosicarlo. Después les tendré que explicar, inclusive, nada más les decía esto de la tomografía. Fíjense, esto es una tomografía tal cual como se ve. Fíjense, muchachos, este es el tercer ventrículo, que es la cavidad, se ve oscuro. Lo que se ve negro en la tomografía es porque tiene líquido, tiene aire. Como tiene líquido cefalorraquídeo, esta es la parte central, es el tercer ventrículo. Este sería el cuerno anterior del ventrículo lateral, el cuerno posterior del ventrículo lateral, cuerno anterior del ventrículo lateral, cuerno posterior del ventrículo lateral. Fíjense cómo no se ven todas las demás estructuras, pero ustedes tienen que imaginárselas. Tienen que imaginársela, ¿por qué? Porque tienen que imaginar que aquí más o menos va la cápsula interna en forma de V. Se los voy a decir yo porque se los debería de preguntar, pero como estamos terminando, la cápsula interna. Y en la parte externa estaría el globo pálido del putamen. Aquí estaría la cabeza del núcleo caudado porque dijimos que estaba cerca del cuerno anterior del cuarto ventrículo. Este sería el tercer ventrículo. Y si aquí dibujo, en esta forma que está bien, en el check, como decía María Manuela, el brazo posterior es ese. Dijimos que en la parte interna del brazo posterior estaba el tálamo, por lo tanto este debe ser el tálamo. ¿Ves cómo se sacan las estructuras? Eso es lo mismo que yo los estoy enseñando aquí. La cápsula interna que se la dibujé allá, el brazo posterior por dentro del tálamo, por fuera del check, como dicen ustedes, el putamen del globo pálido, y la cabeza del núcleo caudado, donde está entre el brazo anterior de la cápsula interna y el cuerpo calloso o cuerpo anterior. Aquí no se ve muy bien, cuerno anterior, aquí se ve mejor, es el mismo dibujo, fíjense. Cabeza del núcleo caudado, cuerno anterior del ventrículo lateral, cuerno posterior del ventrículo lateral, cápsula interna que se ve menos aquí, pero aquí está. Entonces fíjense como entre el brazo anterior y el cuerno anterior del ventrículo está el núcleo caudado. Por dentro del brazo posterior de la cápsula interna está el tálamo. Por fuera del brazo posterior está el globo pálido y el putamen. Así es como se identifican las estructuras. ¿Ok? Y si ustedes saben que esta es la cabeza del núcleo caudado, entonces esta es la parte de adelante de esta figura. Y si ustedes saben que esta es el cuerno posterior, saben que esta es la parte posterior de esta estructura. Ya, vamos a lo del quiz. Se los va a pasar por correo, muchachos. ¿Oyeron?
Porque esa sonrisa sardónica, como decimos nosotros, esa risa sardónica la que tiene el parkinsoniano, que anda así. Eso es de felicidad o de que, Manuel.